compartir este momento sobre Eti. Creo que los que estamos conectados somos apasionados por esta mujer, por esta mujer tan joven que dejó una vida escrita a la carrera. Ha escrita la carrera, uno podría decir que se quedaron muchas cosas de ellas por decir o que ya se murió simplemente en botón de rosa, que estaba tanto en su corazón para expresar. Sin embargo, todos morimos como botón de rosa. Cada uno de nosotros a la edad que tenga, pues siempre estamos con un puñado de posibilidades enormes. Ahí tenemos pues a Etty Hillesum. Etty Hillesum se atravesó en nuestros caminos, nos ha enamorado, nos ha atraído, nos seduce. Y yo me pregunto por qué nos seduce tanto Etty Hillesum. Yo creo que hay muchas cosas. Primero, porque es una vida absolutamente intensa, una vida muy joven, porque es alguien que se determinó en una forma muy recia en medio de una parte de la historia muy compleja y muy oscura que pensábamos que no se iba a repetir. Sin embargo, hoy, a lo largo y ancho del mundo, estamos viendo muchas situaciones similares. Pueden estar muchos Etty Hillesum, muchas Etty Hillesum por ahí comunicándonos una palabra, un testimonio realmente elocuente y lleno de consuelo. Creo que nos atrae Etty Hillesum porque su palabra es una palabra absolutamente viva, absolutamente viva. Ella tenía el sueño de ser una gran escritora y tenía una pelea, una seducción, una mirada ante la palabra absolutamente exquisita. Sin embargo, eso que para ella era un sueño es una realidad cumplida. Yo creo que ella llegó a ser, sin darse cuenta, una gran escritora. Por eso nosotros estamos aquí, porque hemos leído esos escritos que ella los hizo a la carrera sin ningún borrador, pero donde nos comunicó en una forma absolutamente seductora, viva, veraz, escueta, eh, desnuda su palabra, y una palabra muy bella, una palabra absolutamente bella, y una palabra pues que tiene una hondura existencial muy, muy profunda. Pienso en ahí como tratando de hilvanar una charla que yo no hilvano absolutamente nada, todo lo mismo desordenado, que nos atrae Etty Hillesum porque de una u otra forma se ha ido convirtiendo para nosotros en la partera de nuestra alma. Porque leyendo a Etty, ella está despertando en nosotros el alma, esa alma que se silenció en tantos a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las fuerzas del mal, y donde ella siente una rebeldía absoluta que tiene que despertar, porque ahí en ese corazón, en ese santuario interior, habita la musa de la vida, el sentido de la vida, la fuerza de la vida, las entrañas de la vida, que ahora veremos un poquito más con un nombre genérico y que están ahí. Entonces siento que de una u otra forma, Etty se ha ido convirtiendo para nosotros lo que fue Julius Speer para ella, en partera de nuestra alma. Nos está ayudando a vivir y se ha convertido en alguien que nos está consolando a nosotros. Yo particularmente pienso que el gran problema del hombre de hoy es la soledad. El hombre, aunque está muy comunicado y tenemos unas redes sociales y la aldea global, y etcétera, etcétera, el hombre está padeciendo una profunda soledad. Y cuando uno lee personas como Etty, cuando uno se topa en la vida como personas como Etty, pues siente a alguien que me llena de consuelo, que está realmente junto a mí. ¿Por qué nos atrae? Porque es su vida sin ninguna glosa, porque lo que ella escribe no es una doctrina, ella no está adoctrinando a nadie, estamos saturados de estar adoctrinados hasta por la filosofía, por todas las religiones, por todos nuestros esquemas, por toda una educación que ha hecho adoctrinar muchísimo al hombre. Ella llega como una inspiradora de la vida. Entonces, me parece que eso igualmente a nosotros nos lleva a vivir con mucha pasión y con mucho interés y con mucha curiosidad también
pues desentrañar un poco el corazón de esta mujer. Ella también me parece que nos atrae muchísimo porque en medio de esos escritos la vemos muy ausente de algo que nos dañó mucho en la vida y es un sentimiento de culpa, pero un sentimiento no irredento, un sentimiento que tal vez marcó muchas culturas, también a nivel religioso, y que lo que hizo desde otra forma también es secar el alma. En ella no hay culpa, en ella hay una confesión desnuda de su vida y hay un reconocimiento de sí misma. Entonces, aquí dando como unas notas de lo que yo quiero exponer como Etty Hillison y la apertura o a los albores de la mística en ella, y lo hago, pues soy un cura, soy un presbítero, soy un fraile, soy carmelita descalzo, y de hecho estoy haciendo esta charla aquí en el templo. Y los vitrales de atrás son los santos del Carmelo, esos místicos a los cuales les debo tanto. Muy bien, y me he preguntado si Etty Hillison es como la palabra no es la adecuada, yo siento que es el catecismo, palabra, y ustedes me la van a traducir después, el catecismo para el hombre de hoy, para el hombre de la calle, para el agnóstico, para el que tiene una herida interior, para el que busca un sentido, para el que está harto de un montón de estructuras que a veces parecen fosilizadas y que le robaron a él como la inquietud de algo más. Me parece que entregar el texto de Etty al hombre de hoy es de una riqueza muy grande porque esa inspiración es realmente despertando el corazón. Entonces, los albores de la mística en Etty Hillison. Vamos a ver. Comienzo pues con un texto de Charles Baudelaire, de ese poeta francés del siglo XIX, pertenece a los poetas malditos. ¿Cómo les parece la locura con la cual quiero darle pues a esto un marco? Embriagados es un texto que lo he compartido muchas veces con mis grupos y me impresionó mucho la primera vez que lo escuché. Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso. Es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo. Tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento o a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es. Y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán. Es hora de embriagarse para no ser esclavos y mártires del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, lo que queráis. Yo creo que la mística es estar embriagados. Y Etty Hillison fue una mujer que se embriagó. Se embriagó de una presencia que ella no tiene un nombre, no tiene un rostro, ¿sí? De una presencia que le inspira lo mejor de ella, que la humaniza profundamente. Por eso podemos decir que esa presencia es una presencia con mayúscula, una presencia sólida, porque solamente por los efectos nosotros podemos concluir la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sustenta? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es ese motor, ese impulso vital que nos está haciendo a nosotros personas? Ese embriagados en ella la hace profundamente mujer, la hace profundamente persona, la humaniza absolutamente. Por esa humanización
de Etty Hillesum es que la vemos nosotros tan divina y tan absolutamente cercana. Decíamos, hablando con Rosana, poniéndole un nombre a esta tertulia, pues en la debilidad mi fortaleza, esto y lo otro. Indudablemente, como cristiano, tengo que recordar unos textos de Pablo, pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este es un Pablo, confeso, esto es una mística confesional cristiana. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo que también nos atrae de una u otra forma de Eti es que hay una experiencia religiosa no confesional, ¿sí? No confesional, en ningún momento es confesional la experiencia de Eti. Ella está en los albores de la fe, en los albores de la fe. En ella, aunque tiene una cultura judía, sabemos que no era una practicante realmente judía, o sea, es de una cultura judía. Sabemos también, lo hemos visto en otros coloquios, cómo se acerca al cristianismo a través de todos los escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, como Rilke, también en ella inspira un montón de sentimientos absolutamente embriagadores de la experiencia trascendente, de ese absoluto que la constituye. Bien, yo creo que es otra parte del atractivo en este momento de Eti. Aparece tan secular y a la vez tan divina, tan divina. En medio de esto, teniendo ese trasfondo ya con los textos cristianos, recordemos que lanza un escritico muy sencillo por el tren cuando ya va a la hora de su muerte y nos recuerda, abro la Biblia al azar y me encuentro con esto. El Señor es mi cámara alta. Mi cámara alta que nos va a evocar también ese Salmo 17. Mi roca, mi refugio, mi alcázar, mi baluarte, mi peña en que me amparo. Ese es el Señor, mi cámara alta, donde yo encuentro también un refugio, una morada, un aposento, una paz, un abrigo, una fortaleza en medio de mis lágrimas. Esa parte siento que ya también nos está inspirando una hermenéutica sobre Eti. Y es que a Eti la tenemos que leer, claro, la estamos leyendo. Y uno se pregunta, ¿cuál es la inspiración de Eti? ¿Dónde está la inspiración de Eti para habernos regalado ese diario? Para habernos entregado esas letras que hoy llegan con una efervescencia y con una seducción impresionante a muchas personas. Siento que en los últimos años de Eti, a través de todo ese partero de su alma que fue Julius Spire, ese amor absolutamente apasionado que tuvo con este hombre tan singular, tan portentoso, tan enigmático, también podríamos decir, pues Etty Hillesum tiene un descubrimiento profundo de sentirse habitada y el descubrimiento, como lo hemos visto tantas veces, de ese Dios en ella misma. Y ese Dios va a comenzar a inspirar en Etty esa humanidad que nos llega a nosotros, ¿cierto? De hecho, ¿de qué hablan los místicos? Cuando uno lee un texto de los místicos, lo que está leyendo en definitiva es antropología, antropología teológica. Esto es el hombre, el hombre como hechura, como morada, como esplendor, como comunicación, como manos, como ojos, como piel, como signo, como palabra, donde la morada de lo divino está realmente siendo elocuente. ¿Qué le ocurre al místico? Que Dios se le nota mucho, pero Dios se le nota mucho es en su humanidad, en su acción absolutamente ubicada en un plano horizontal, en un plano horizontal. En medio de una personalidad, como también la hemos visto, tan
tan efervescente como la de Eti, tan compulsiva, tan impulsiva, tan acaparadora, tan posesiva, tan visceral, tan sensual, experimenta igualmente sus grandes debilidades. Cómo esas debilidades se fueron transformando en ella, o esas debilidades que coexisten en ella va a comenzar a aparecer una fuerza que va ordenando su vida. Empecemos a escuchar textos de Eti. A veces es como si una capa de cenizas se hubiera extendido sobre mi corazón. Y a veces me parece que bajo mi propia mirada mi rostro se marchita y se consume, y mis rasgos difusos son la línea de huida de los siglos que se precipitan. Todo se desagrega entonces ante mis ojos y mi corazón se desprende de todo. Son instantes fugaces. Luego todo se recompone. Mis ideas se aclaran de nuevo y me siento capaz de cargar con ese bloque de historia sin sucumbir bajo su peso, fortalecida en su debilidad. Y luego dice, esto vuelve a empezar, arrestos, terror, campos de concentración, padres, hermanas, hermanos, arrancados arbitrariamente a los suyos. Buscamos el sentido de la vida, nos preguntamos si todavía tiene alguno, pero eso es algo que hay que decidir a solas con Dios. A solas con Dios, la fuerza en medio de su debilidad. Aparentemente estábamos condenados a una pasividad absoluta, aparentemente, aparentemente. Pero ¿quién podía impedirnos movilizar nuestras fuerzas interiores? Cuando habla, esas páginas son muy tristes, cuando habla que ve en los campos de concentración grandes políticos, grandes personajes, grandes artistas de inmenso talento y de enorme vanidad, siente una inmensa compasión de ellos, porque dice, no les queda más vestido que la tenue camisa de su humanidad. Políticos, artistas, se encuentran en un espacio vacío que ellos tendrán que amueblar con sus propios recursos interiores. Cuando se toca el fondo de la adversidad, la vida exige muchas otras cualidades. Obviamente, la vara de medir con la que seremos juzgados será la de nuestros propios valores humanos. Valores humanos que ella ha descubierto profundamente a través del impacto divino en su corazón. Por eso, quienes se precipitan en la desgracia, quienes precipitan en la desgracia a los hombres no preparados para soportarla, lo que hacen es matar almas. Por otra parte, en una época como la nuestra, 1942, en que la desgracia se cierne sobre todo el mundo, la ayuda que se preste a las almas solo será eficaz si las prepara, si se les prepara realmente para la desgracia. Está Eti embriagada. Hay que embriagarse, si no, nos enloquecemos. Yo me hacía una pregunta mirando un poco esta charla y escribiendo algo. Esta charla, pues la escribí, la pensé en este mes, en un mes donde en Colombia hemos vivido desde hace 2 meses y medio grandes marchas, grandes protestas, grandes realidades sociales muy, muy complejas. En la ubicación de mi parroquia han pasado marchas, todas las marchas. Aquí queda la gobernación de Risaralda a 2 cuadras. Hemos visto todas las marchas, hemos visto todas cómo han destruido parte de la ciudad, lo hemos visto desde la terraza del convento. Hemos visto los gritos, las pedreas, las amenazas, los fuegos cruzados, esto y lo otro. Realmente desórdenes muy profundos, muy profundos. En medio de esa realidad, yo iba escribiendo todo esto y mirando y releyendo textos de Eti en diferentes también autores. Me preguntaba si esto tenía que ver en Eti con eso que Michel Hollande llamó la mística salvaje. O sea, esas experiencias primeras que sin nombre nos están dando una certidumbre interior muy fuerte, muy fuerte. Entonces, antes de seguir con Eti, quiero leer un texto de Jean Maritain que habla sobre esto.
y es que antes de haber recibido la fe, el texto de Eti, como les decía, no es un texto confesional, me ha sucedido experimentar por una intuición súbita la realidad de mi ser, del principio profundo primero que me establece fuera de la nada. Intuición poderosa cuya violencia a veces me aterraba y que me ha procurado el conocimiento de un absoluto metafísico. Súbitamente todas las criaturas me aparecieron en estado de símbolo. Me parecieron tener como única función la de designar al Creador. Yo podría llenar todo ese texto de Maritain con textos de Eti, que lo están confirmando profundamente. En medio de nuestras realidades, que no son idílicas, en medio de este mundo, de nuestros países, de nuestra sociedad, de Colombia en este momento, que atraviesa otro momento histórico muy complejo de conflicto, de sangre, de odios, de luchas, de incertidumbre, de desesperanzas y de un odio visceral muy fuerte en nosotros. ¿Será que tenemos que ser el corazón pensante de este campo de concentración que es mi ciudad, mi país, nuestros países? Permítanme leer a la carrera otro texto de esa mística salvaje de Hollande. La habitación en que estaba daba a la parte trasera de una cocina, de una colina habitada por negros. Los edificios eran viejos, horribles. El suelo estaba lleno de trapos, maderas y basura. El campo de concentración, la muerte, la desazón, la vida, el dolor, el hambre, las injusticias que vivimos en este momento, la rabia que hay, la pobreza que vivimos en este instante en la historia y más en el medio de la pandemia. El suelo estaba lleno de trapos, maderas y basuras. De repente, el otro hablaba súbitamente. Cada objeto en mi campo de visión se puso a asumir una forma de existencia de una curiosa intensidad, intensidad. Las palabras de Eti todas tienen una intensidad impresionante. Todas las cosas se presentaban dotadas de un dentro, de un alma, ¿cierto? Experiencias antes de la fe. Parecían existir bajo el mismo modo que yo mismo, con una interioridad propia, una especie de vida individual, y vistas así, todas me parecían extraordinariamente hermosas. De una forma enteramente inesperada, mis ojos se abrieron y por primera vez en mi vida tuve la visión fugitiva de la belleza extática de lo real. No vi ninguna cosa nueva, pero vi todas las cosas habituales bañadas en una luz nueva y milagrosa, en las que creo es su verdadera luz. Percibí el extraordinario esplendor, la alegría que desafiaba toda tentativa de descripción por mi parte de la vida en su totalidad. Mi corazón se fundió y se abandonó, por así decirlo, en un rapto de amor y delicias. Por una vez, en medio de la grisura de los días de mi vida, me había asomado al corazón de la realidad. Había sido testigo de la verdad. Luego, Ionesco, en otro texto de esa mística salvaje, va a decir que ante una experiencia similar a esta decía: ahora pase lo que pase, sé, siempre me acordaré de dicho instante. Así pues, nunca más me sentiré completamente desesperado. Por eso hablar de la mística en Eti es una realidad posible y urgente. No es una mística confesional, no es una mística que nosotros podemos decir que va a estar luego adoctrinando, ¿sí? Porque ese es el peligro que tenemos con los místicos, de buscarlos como unos recetarios doctrinales, cuando los místicos más bien lo que están es tratando de esbozar la geografía interior para despertar al hombre en sus grandes posibilidades, en sus grandes posibilidades. Ella tenía un gusto pues muy especial por todas las litografías japonesas. Ella quería escribir así. Sin embargo, pintó en sus textos lo que es esa litografía japonesa. Dejó unos espacios que no son vacíos, absolutamente elocuentes, para que nosotros seamos
lo que alguien llamaba también muy fuertemente como una bioresonancia a través del testimonio de Eti en nuestra vida. Sigamos pues explorando los albores, los rasgos místicos en esta mujer que nos deja a nosotros un testimonio absolutamente maduro de una persona. Porque uno podría decir, hombre, si hubiera durado más, cuántas cosas nos hubiera dicho, cómo hubieran sido sus escritos más calmados, más académicos, más pulidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa queja pues es natural, pero en definitiva no vale la pena, porque el texto que nosotros tenemos de Eti hacía la carrera, y con letra chiquita y en cuadernos a la carrera, etcétera, sin borrador alguno, sin vanidad alguna. Es un texto absolutamente sabroso, es un texto profundamente existencial, es una confesión del alma y por lo tanto es un texto de una madurez absolutamente exquisita, ¿cierto? Ella sí logró ser la artista que pensaba que no iba a llegar a ser, artista de la palabra y sobre todo una persona que tiene una capacidad de dibujar, de esbozar en nosotros lo mejor, algo así como los cuadros que hace Limizar, que tiene una pincelada absolutamente delicada, sugerente, de una belleza absolutamente delicada y absolutamente inspiradora para nosotros. Tú sabes, Lick, que te quiero mucho. Caricaturas de la mística, porque cuando hablamos de la mística nosotros siempre tenemos ya una caricatura. De hecho, pues fuimos más o menos formados sin ser formados, que cuidado nos va a dar locura mística. De hecho, cuando yo estudié el pregrado de Teología y Filosofía, sinceramente yo no tengo recuerdo de haber escuchado la palabra mística. O sea, la palabra mística la empiezo yo a escuchar cuando entro al Carmelo y luego cuando voy avanzando un poquito en la academia o en la reflexión o en la misma oración. Pero antes no, la locura mística, eso es un místico, o sea, una persona excéntrica, loca, que está ajena a la realidad, que está, no sé. Entonces, caricaturas, lo irracional, lo meramente afectivo, desvaríos psicológicos, puro sentimentalismo, la mística como algo excéntrico, como algo irreal, como algo fantástico, como algo imaginativo, ¿cierto? Y también se había pensado que el objeto de la mística era lo blando, lo etéreo, lo vago, son las caricaturas, las caricaturas. Hemos escuchado hasta la saciedad la expresión de Aldred Malraux, sí, sí, y es que nos dice que el siglo XXI será espiritual o no será. Eso lo dijo Malraux, pero a mí me parece que lo dice mejor Karl Rahner. Karl Rahner lo va a decir con mayor hondura de él, ¿cierto? Y decíamos, hablando ya del cristiano, del futuro será místico o dejará de ser cristiano, pero luego sigue, dice Rahner. Cabría decir que el cristiano del futuro o será místico, es decir, una persona que ha experimentado algo o no será cristiano, porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, previos a la experiencia y a la decisión personales. De ahí que cuando yo les decía con unas palabras inadecuadas, que yo siento que un catecismo para el hombre de hoy, para despertar al hombre de hoy, en el alma, en el interior, en la espiritualidad, está la lectura de Eti, pues yo creo que sí. Ella es del siglo XX, pero somos los del XXI que nos estamos enriqueciendo en medio de este mundo tan complejo, tan rico, tan maravilloso, una aldea global, pero de infinitas soledades, nos estamos sintiendo acompañados a través de lo recio, de la fuerza de una palabra y de una vida que está testimoniada con sangre. Dice Eti, ahora bien, lo místico, el misticismo, dice ella ahí, debe descansar en una sinceridad de pureza cristalina. Hace falta, ante todo, haber puesto al día la realidad más desnuda de las cosas. Aquí no hay evasión absolutamente de nada.
O sea, esos trastos viejos que veíamos en los textos anteriores de las experiencias antes de la fe, esos trapos, esas colinas deshabitadas, oscuras, esas realidades absolutamente grises aparecen transfiguradas y van a adquirir en medio del realismo que nos da la experiencia mística, porque la experiencia mística entonces va a tener un objeto que no es blando ni etéreo ni vago, sino que va a ser el ser humano en formación, en gestación, en vida. Dice Eti, debo sumergirme sin cesar en la realidad. O sea, no evade, explicarme con todo lo que encuentro en mi camino, acoger el mundo exterior en mi mundo interior y alimentarlo y a la inversa. Y es terriblemente difícil, dice ella. Estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa, cualquier lugar de la tierra a donde Dios le plazca enviarme. Habitada desde un lenguaje ya confesional y desde otra realidad consagrada, ¿cierto? Enviada, dispuesta también a dar testimonio en todas las situaciones, hasta en la muerte. ¿Testimonio de qué? De la belleza, ¿cierto? Ahora llega agosto con la fiesta cristiana de la transfiguración del Señor. Pues la teología de la doxa, de la belleza, de la alegría, del esplendor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Ella no habla de lo bonito, sino que habla de la belleza. Y cuando hablamos de la belleza estamos hablando pues de los atributos, del atributo por esencial de Dios. Solamente Dios es bello, porque de Él emana la bondad, la armonía, el esplendor, la vida, el ser, la creación, la existencia, la fuerza. Hasta la muerte ser testigo de la belleza y del sentido de la vida. Si se ha convertido este mundo en lo que es, la culpa no es de Dios, sino nuestra. Hemos recibido en herencia todas las posibilidades para desarrollarnos, pero aún no hemos aprendido a explotarlas. Ese hombre alimentado, ese hombre que tiene esa experiencia de lo real, donde todo lo va viendo dotado por un dentro, donde todo lo va viendo consistente, donde todas las cosas adquieren el valor de un símbolo, donde se descubre el valor sagrado de la vida, es un hombre que está siendo para los demás un farol, un faro, un indicativo del sentido de la vida. ¿Qué es la mística? Es una realidad con mayúscula que tiende a abrir a la inteligencia humana, que tiende a abrir un terreno al cual se le invita a penetrar. Y dice Eti, esto vuelve a empezar, arrestos, terror, campos de concentración, padres, hermanas, hermanos, arrancados arbitrariamente de los suyos. Buscamos el sentido de esta vida y nos preguntamos si todavía tiene sentido alguno, pero eso es algo que hay que decidir a solas con Dios. Yo sé que quienes odian tienen buenas razones para ellos, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a tener que escoger siempre el camino más fácil y más trillado? O sea, esa inspiración del humano, esa inspiración de la hondura, esa inspiración de la belleza, de la bondad, de la solicitud ante el hombre, no es una experiencia visceral en el ser humano. Eso es una experiencia de la gracia, es una experiencia del espíritu, es una experiencia de lo auténticamente humano. Por eso es que decimos que esas personas son tan divinas. Cuando decimos que, ay, qué persona tan divina, es porque lo humano de esa persona nos reflejó el destello, la gracia, el esplendor y la presencia de alguien mayor. La mística no pertenece como simplemente a un desvarío o de la psicología o personas que tienen una psicología muy propia, la dulzura, o gente muy dulce, no, sino al orden que los místicos llaman espiritual. Y es bueno volver a recordar, por eso nos gusta tanto Eti, porque es una persona de a pie, bonita, sensual, erótica, compulsiva, etcétera, con un pasado bien fuerte, ¿cierto? Una persona de una sensibilidad y una sensualidad deliciosa, deliciosa, a eso me parece rico, ¿cierto? Porque la supo transfigurar, porque todo lo de ella tiene una sensualidad muy grande,
¿cierto? En la ayuda a los demás, en la mirada ante el mundo, en el cuidado personal, en ella misma, ¿cierto? Entonces, esa mística no está reservada a los excéntricos que habíamos llamado la vida monacal. Aquí no aparecen claustros, aquí no hay campanas, aquí no hay sayales ni rosario, aquí no hay hábitos ni nada de eso, aquí no hay pose de ninguna forma. Tampoco quiero ser en este momento, pues, también muy ligero en la palabra, sino que simplemente estamos viendo una mujer en medio de un momento histórico muy crucial, una mujer que decimos se puso las pilas de una manera impresionante. O sea, las pilas es que se alimentó con una fuerza que ella no contaba, porque ella pudo haber sucumbir o haber caído prácticamente en un suicidio a través de una mente y de una personalidad como la de ella. La vida mística es la transformación del hombre, su destino último, última finalidad, el término normal, su único futuro en definitiva. Y hay un montón de palabras de esta mujer que fue tan amiga del lenguaje que nos hablan de la mística. Cuando hablamos de transformación, de información, de conformación, de metamorfosis, estamos hablando realmente de la experiencia mística. Ante la muerte de Speer, ella escribe lo siguiente: eres tú quien ha liberado en mí estas fuerzas de que dispongo. Lo llamaba el partero de su alma, ahora lo es ella para nosotros. Tú me has enseñado a pronunciar sin avergonzarme el nombre de Dios. Tú has hecho de mediador entre Dios y yo, pero ahora tú, el mediador, te has retirado y mi camino conduce directamente ya a Dios. Y siento que está bien así. Yo misma haré de mediadora para todos aquellos a quienes pueda atender. Yo también creo, hablando de esos eternos susurros que hablaba Michel Ileson, su hermano, mejor dicho, yo lo sé, que después de esta vida existe otra. Creo incluso que algunas personas son capaces de ver y sentir la presencia de la otra vida en esta misma vida. Se trata de un mundo en que los eternos susurros de la mística se han transformado en realidad viviente, donde los objetos y las palabras de todos los días, a pesar de su trivialidad, han accedido a un sentido superior. Es muy posible que después de la guerra los hombres estén más abiertos a esta realidad y que se persuadan colectivamente de la existencia de un orden superior del mundo. Ella no delira, ella no está en una hipnosis, porque es que la experiencia mística nos lleva a un discernimiento profundo de lo real, a un conocimiento más profundo del ser. Por eso cuando hablamos de mística, estamos hablando de ontología, de ontogénesis, de antropogénesis. O sea, su objeto es duro, es el ser en transformación, el ser en transformación. Tiene páginas que dice, la porquería de los demás también está en nosotros. Y yo no veo otra solución realmente ninguna que entrar dentro de ti mismo. Conocimiento personal y extirpar de tu alma toda esa podredumbre. Yo no creo que vayamos a ser capaces de corregir nada en el mundo exterior que no hayamos corregido previamente en nosotros. Esto quiere decir que la desgracia, el dolor, no nos exime a nosotros de hacer una autocrítica sobre nuestra vida. Cuando se quiere influir moralmente en los demás, hay que combatir seriamente la propia moral personal. Yo vivo constantemente en familiaridad con Dios, como si fuera la cosa más sencilla del mundo, pero es preciso ordenar la propia vida de una manera consecuente. Y yo aún no lo he logrado, por supuesto, y sin embargo a veces me comporto como si ya hubiera alcanzado mi objetivo. Yo estoy alegre, disfruto de mis comodidades, a menudo percibo las cosas más como un artista que como una mujer responsable, y además me gusta lo extravagante, lo caprichoso, lo que significa la aventura.
Me encanta, tiene un desparpajo y una claridad para decirse ella misma, pero sentada ante esta mesa, en la noche que avanza, en este momento de la historia, siento en mí la fuerza apremiante y directriz de una gravedad cada vez más presente, cada vez más profunda. El místico tiene gravedad, punto de gravedad, y entonces cuando se lanza una piedra, adquiere mucho más fuerza y más velocidad en la medida que va hacia el centro de gravedad. Eso está viviendo Eti, está concentrada hacia el punto de gravedad, que me obliga a notar con toda franqueza. He fallado en mi visión en todos los aspectos. Mi verdadero trabajo no ha hecho más que comenzar. En el fondo, lo que hacía hasta ahora era divertirme. Miren, leyendo a Eti nos recuerda lo que es la moral. ¿Qué es la moral? La moral es conocer a Dios, es saber lo que hay que hacer. Conocer a Dios es saber lo que hay que hacer. Por eso decía yo, de Eti no solamente hay, pues no podemos decir es pura filantropía y tan querida con la gente, no. O sea, la humanidad que Eti va descubriendo en ella es fruto de la divinidad que la habita, porque es que esa es la obra divina, hacernos humanos. Y quien vive la experiencia de Dios, pues eso le sale por las manos, por los ojos, por los pies, por los poros, por los pelos y por todas partes, y de ahí viene la solicitud por el otro, el bien del otro. Conocer a Dios es saber lo que hay que hacer. Eso se aplica perfectamente a los textos de Eti. Esa es la moral en el místico. Por eso el ser moral por excelencia es el místico. Lo otro sería un cumplimiento ciego de normas, de preceptos, de temores o de amenazas. ¿No? Aquí hay una vitalidad. El místico nos habla del hombre, de la antropogénesis, de la ontogénesis del reino de Dios en lenguaje cristiano. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues nos enseñaron ustedes los profesores, que el reino de Dios es Dios reinando en el hombre, es Dios actuando en el hombre, es Dios habitando en el hombre. Ese Dios escondido, es un Dios escondido, claro, porque está escondido en las entrañas, en el alma. De ahí la urgencia de Eti que tiene de despertar almas, porque esas almas se pueden morir, se pueden perder, se pueden silenciar por el dolor, por el sufrimiento, por el hambre, por la marginalidad, el desamor, por la crueldad, por el rigor de la maldad. Claro, claro. Es que el sufrimiento es el camino para llegar a Dios. No, el sufrimiento es un camino de mucho riesgo. Y cuando la marginalidad toca al ser humano, el ser humano puede caer en el abismo de la nada. Por eso, cuando este mal nos está arrollando a nosotros culturalmente y en la historia de hoy, cuidado, lo que se está secando es la entraña humana y aparece lo visceral en el hombre, ¿cierto? Lo visceral es la venganza, el odio, la rabia, el destruir por destruir, el caos por el caos, el instante sin futuro, es todo un ser visceral, un ser que se le secó el alma. Por eso hay que rescatar, hay que despertar el alma, porque es que en el alma está morando Dios, que es el inspirador del humano. Solo Dios nos hace hombres. Qué maravilla, hombre, qué belleza. Bien, a ver, ese hombre capaz de Dios, Dios como espíritu capaz de comunicarse con el hombre. Hay un texto bellísimo de Javier Picasa que habla del encuentro, diciendo que el encuentro es el lugar de la experiencia religiosa y el encuentro es el lugar de las identidades. El encuentro tiene que ver con la intimidad. Solamente en la intimidad me revelo yo como soy, te revelas tú como eres, ¿cierto? Y la intimidad, el encuentro y el conocimiento revela la verdad del otro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y todo eso tiene un sinónimo también, que es el amor. Amor, intimidad, encuentro, conocimiento y verdad, todo eso son sinónimos. Ella está viviendo, Eti, en medio de la adversidad, está viviendo una ebullición interior que se constituye como en una paradoja. O sea, dentro de ella hay luz, afuera hay sombras, y ella tiene que llegar como una linterna a exorcizar la oscuridad del hombre. Eso es
Esa es la tarea inequívoca de un hombre de fe, pues de un hombre habitado por Dios. Esa es la expresión más clara, podríamos decir, de esa sensación divina en la precariedad humana o en la estatura humana o en el lenguaje paulino en las vasijas de barro. ¿Sí? Un hombre con una capacidad de encuentro. Miren, para mí leer todos estos textos y no tener resonancias con Teresa de Jesús o Juan de la Cruz o Teresita o Edith Stein es sencillamente imposible, pues porque como carmelita, mis padres de la formación me dieron todo eso y luego con los años también he tratado de alimentarme a través de estos textos. Entonces, no, yo no estoy buscando bautizar a Eti, no, a Eti la dejamos sin bautizar, a Eti la dejamos como ese espíritu que está ahí, como esa seducción que está ahí, como ese aroma que está ahí, como ese señuelo que está ahí. Y yo creo que ahí radica, si lo podemos llamar, pues, su magisterio. Muy bien. Nos dice, las amenazas exteriores se agravan sin cesar y el terror aumenta día a día. Yo elevo a mi alrededor la oración. Se han hecho coloquios bellísimos aquí sobre la oración, como un muro protector lleno de sombra propicia. Me retiro a la oración como a la celda de un convento y salgo de ella más concentrada, más fuerte, más recogida. La oración como diálogo, esa oración que no pide, esa oración que agradece, esa oración que agradece esa presencia, esa oración que se goza al sentirse acompañada, esa oración que se lanza en definitiva en acción de gracias y en cantos de júbilo, en medio, como decía anteriormente, de las grisuras de los días. Más allá de las personas, no deseo más que dirigirme a ti. Si amo a los demás con tanto ardor, miren, si amo a los demás con tanto ardor, es porque en cada uno de ellos amo una parcela de ti, Dios mío. Te busco por todas partes en los hombres y a menudo encuentro una parte de ti. Trato de descubrir tu presencia en el corazón de los demás, Dios mío. A partir de esa fe en ella vital. En Edith Stein, esa fe se llama una luz oscura. En Juan de la Cruz es un rayo de tiniebla. Es una luz que oscurece. Cuando Juan de la Cruz va a hablar de la noche es oscura por exceso de luz. Es tanta la luz que enceguece. Edith Stein va a llamar a esa fe una luz oscura. De todas formas, lo que está haciendo esa luz es, en medio de todo, que nos está descubriendo lo real, porque a nosotros nos enseñaron desde niños que las apariencias engañan, los trapos, las cosas, la marcha, la desazón, el grito, la crueldad, los campos de concentración, la muerte cruel, el desvarío, la locura, lo salvaje que somos los seres humanos. Las apariencias engañan. Eso quiere decir que la realidad va más allá de la apariencia, eso quiere decir que la realidad es un descubrimiento espiritual. De ahí que el místico es un hombre que vive en lo real, que toca lo real. Y por eso es urgente en este momento la palabra del místico, porque lo fenoménico que nos está rodeando, lo que está es tocando lo visceral de nosotros para dar unas respuestas absolutamente agresivas y responder con la ley del talión, ¿cierto? Y eso sería absolutamente fatal. Muy bien. Esa fe escondida, Juan de la Cruz decía, qué bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche. He tenido que recorrer un camino difícil para encontrar este gesto de intimidad con Dios. Hablaba de ese estar de rodillas, que hace un mes lo exponían tan bellamente. Y para decir por la noche en la ventana, te doy gracias, Señor. De rodillas en el suelo, así sin haberlo querido, inclinada hacia el suelo por una voluntad más fuerte que la mía. Hace un mes hablábamos sobre ese gesto, que no es un gesto judío, que sí, que si es cristiano, que tal cosa, que si es confesional o no. Miren, lo importante del gesto es el gesto mismo. O sea, cómo la corporalidad está diciendo, cómo ante realidades de la vida, creyendo o no creyendo, la vida te pone de rodillas, así.
Y ese ponerse de rodillas es una palabra, es un grito, es un gemido que hay en nosotros, que está indicando que hay alguien que está reclamando mi vida. Cuando el misterio se impone a través de muchos acontecimientos y solamente de rodillas y desnudos lo acogemos. Bien, ahí habría mucho más para decir. Espérenme un momentico. Mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, Dios mío, un largo diálogo. Cuando permanezco inmóvil en un rincón del campo, los pies clavados en tu tierra, los ojos alzados hacia tu cielo, a veces se me inunda el rostro de lágrimas, única manifestación de mi emoción interior y de mi gratitud. Esa es mi oración. El sentido de la vida es, si de los campos, donde quiera que se encuentres, no salvamos más que nuestra piel, será demasiado poco, porque lo que importa en efecto no es seguir con vida a toda costa, sino cómo se sigue con la vida. Los místicos nos enseñan a nosotros el sentido de la vida. Por eso su palabra es de consuelo y por eso es urgente escuchar su palabra. Es necesario escuchar esa palabra de los que supieron escucharse por dentro y escuchar el susurro de Dios, porque ellos están hablando de lo que acontece en nuestras entrañas. A la mística se habla siempre de la ascesis, de eso también hay muchas caricaturas. Entonces, una vez me enseñaron a mí eh, que la ascesis es pulir una obra de arte, eso me pareció bellísimo, bellísimo. Los artistas, Miguel Ángel, que como pues las anécdotas populares, que como hizo la Pietà, pues muy fácil, que le quité al mármol lo que sobraba, pulir una obra de arte. Volvemos a Eti, murió tan joven y siempre la añoranza nos hubiera escrito más, sin embargo, yo creo que no hay que tener añoranza, murió absolutamente madura. Murió como Juan Bautista Pergolesi, ese muchacho que a los 26 años se muere también, pero que nos deja una obra maestra de su madurez. Uno diría, ¿cuánto hubiera escrito? Pero nos dejó un estado mater único. O Rafael Sanzio de Urbino, a los 37 años, algunos lo consideran el mejor pintor de la historia de la humanidad, San Rafael, ¿cierto? Pero es un muchacho que se muere, o sea, ¿cómo hubiera sido una obra de este tipo a los 50 años, etcétera? No sé, algunos lo consideran un ángel, sabemos que no era tanto. Sin embargo, sus Madonas, la exquisitez de sus fondos, con esos paisajes de Florencia y con unos rasgos también romanos, están indicando que ese muchacho alcanzó a través de cada pincelada la madurez. Así es la vida de Eti. No es una vida que se truncó, es una vida que se nos murió en un campo de concentración, pero que a nosotros nos dejó una gran responsabilidad y una gran inquietud. Nos incomoda muchísimo, a la vez que, vuelvo a decir, nos consuela muchísimo. Esa ascesis, cuando se empieza a renunciar a las propias exigencias y deseos, se puede renunciar a todo. A diario digo adiós. De ese modo, el verdadero adiós no será más que una pequeña confirmación exterior de lo que irá produciéndose en mi día a día. ¿Cierto? No estoy amargada ni indignada. He triunfado sobre mi abatimiento y no sé qué es la sumisión. Tengo la impresión de abrigar en mi interior un gran taller donde se trabaja duro, se martillea y se talla. Por lo que a mí respecta, sé que debemos deshacernos incluso de la inquietud que sentimos por nuestros seres queridos. Quiero decir que toda la fuerza, el amor y la confianza en Dios que poseemos y que están creciendo tan sorprendente en mí en estos últimos tiempos, hemos de mantenerlos en reserva para todos cuantos se crucen en nuestro camino y tengan necesidad de ello. La ética, lo moral, el prójimo, el respeto, la solicitud, el destino colectivo, en definitiva, el éxtasis, porque en la mística también se habla de que son hombres de éxtasis, entonces lo miran mirando para arriba. No, éxtasis quiere decir salir de sí. O sea, toda esta reserva interior y toda esta riqueza interior no es para que yo me quede cuidándola y disfrutándola solo. No, ahí se volvería absolutamente amarga. Es para darla, para entregarla. Y eso vivió Eti. No hizo de Dios únicamente su prójimo, sino que acogiéndolo a él, supo acoger profundamente al
hombre. Adoptaré como principio el ayudar a Dios en lo posible y si lo consigo, entonces también estaré disponible a los demás. El corazón pensante del barracón. Eso quiere decir una conciencia y una hondura que nos disipa a nosotros de la apariencia, de los fantasmas y que nos lleva a conectarnos con lo más real que hay en nosotros mismos para ver lo aparente, todo dotado de un dentro, de un sentido, de una posibilidad y de un llamado profundo a vivir con el otro, compartir con el otro su destino. Cuando hace referencia a Pablo, pues es todo el amor, ese amor incondicional que ella opta por el mundo, hace todo el recuento de la carta Paulina, el cántico del amor, y también me recuerda a Teresita, o sea, en el corazón de la iglesia yo seré el amor, el corazón, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Eti. Es una mujer que está eligiendo como principio fundamental es el amor incondicional por los demás. Esto es hacer el bien a diestra y siniestra siempre, sostener al que cae, despertar esas almas. Voy a ir terminando. ¿Cuál es el proyecto, pues, de vida de Eti? Cada vez me resulta más claro, en cada latido de mi corazón, que tú no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los que tenemos que ayudarte a ti y defender hasta el final la morada que te da abrigo en nosotros. Es que ella escribe hermoso, dar abrigo a Dios en nosotros. Las personas son a veces para mí como casas con las puertas abiertas y debería poder hacerse de cada una de ellas un santuario para ti, Dios mío. Es una imagen agradable. Me pongo en camino para buscarte un techo. Hay muchas casas deshabitadas en las que yo te introduciré como invitado de honor. Un Dios herido, maltrecho, un Dios que está profundamente humillado en medio de la historia humana, un Dios silenciado en unas entrañas que se han secado en el hombre. Por eso ese pozo profundo que ella experimenta dentro de su ser es donde Dios habita. Y ahí la necesidad de despertar el corazón del otro, para que en él despierte aquel que únicamente le puede otorgar sentido a la vida. Este texto es descomunal. Qué grande es el desamparo interior de tus criaturas terrenas, Dios mío. Te doy gracias por haber traído hasta mí a tantas personas sumidas en el abandono. Ellas me hablan tranquilamente, sin temor, y de pronto su desamparo atraviesa su desnudez. Y tengo ante mí un pequeño despojo humano desesperado y que no sabe cómo seguir viviendo. Entonces comienzan mis dificultades. No basta con predicarte a ti, Dios mío, para hacerte presente en el corazón de los demás. Hay que dejarlo expedito en los demás el camino que conduce a ti. Y si Dios deja de ayudarme, seré yo quien tenga que ayudar a Dios. Asumiré como principio el ayudar a Dios en la medida de lo posible. Y si lo consigo, también podré hacerlo con los demás. La mística en Etty Ellison es evidente. Yo la llamaría la mística de la dignidad humana, el ser humano sagrado. O sea, ella tiene una guerra contra el odio, contra la venganza, contra lo visceral en ese momento. Ella quiere regalar una misericordia, una compasión, una lealtad, una belleza, un cobijo al ser humano para que de él se quite lo inhumano. De hecho, Speer le había enseñado que el pecado contra el espíritu era el odio. Para ella el pecado contra el espíritu es exactamente el dejar al hombre en el desamparo de la vida, ¿cierto? Una caridad, un amor que es siempre hacerle el bien al otros, al otros. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Leyendo a Eti, pensaba cómo mirar el momento de nosotros. O sea, nosotros tenemos que mirar nuestro momento en Colombia. Un momento donde llevamos muchos años ya muy saturados de una lucha periodística y de palabras y de informes y de marchas y de hechos absolutamente de una barbarie terrible. O sea, lo que hemos vivido en el país es absolutamente terrible.
O tenemos muchas voces que nos llevan a la venganza, al odio, a la desazón, a la desesperanza, a la ira, ¿cierto? A que se pudran todos estos. De hecho, en los diálogos que tuvimos hace poco con las FARC, esto y lo otro, víctimas, victimarios, ahí no hubo todavía mucha claridad. ¿Por qué? Porque falta, ese diálogo se tiene que hacer de rodillas, ese diálogo se tiene que hacer desde el corazón, donde cada uno descubra la dignidad humana, la hondura de su alma. Por eso ahí había unas palabras dispares, unos hablaban con un corazón absolutamente expuesto al perdón, a la vida, al reconocimiento. Otros recibían a través de un corazón cerrado. Entonces ahí no había diálogo, ¿cierto? Entonces ahí está todas estas luchas fratricidas tremendas entre nosotros, llenas de odio y de venganza. Esto no puede ser. O sea, nosotros, ¿qué palabra nueva vamos a dar ante esta situación? Yo creo que en ETI hay una inspiradora para asumir el momento actual de Colombia y de muchos países. También leyendo y preparando todo esto a la carrera, pensaba en la carta del Papa, Tutti Fratelli, Tutti Fratelli, una carta que no ha tenido ninguna acogida, no ha tenido ninguna acogida por la jerarquía católica. Se ha visto con sospecha, se ha visto como de una ideología. Ha tenido acogida a nivel laical, pero no ha tenido una acogida grande en la jerarquía católica y eso hay que reconocerlo. ¿Cierto? A ver, entonces yo, escuchando otra vez a Eti, me fui por del Papa y dije, ve, mira lo que el Papa dice, los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción, deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos, porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas y mucho más. Eso hay que reconocerlo, eso hay que leerlo y eso hay que orarlo. Y ahí hay palabras igualmente, esas palabras tienen hondura mística, esas palabras no se improvisan. Termino pues esta colcha de retazos con todo el cariño que me ha permitido Rosana y ustedes para exponer desde la pasión con dos textos muy sencillos. Dice ella, ser un corazón pensante. El místico tiene entonces claridad, discernimiento, hondura y criterio. Corazón pensante, corazón y pensamiento, corazón y razón, una alianza que se une para escapar de la tentación, de la desesperanza y del odio vengativo. Y termino con esto. Yo creo que Eti es una mística profunda. Y miren la belleza de este texto místico en Eti. Mis rosas rojas y amarillas están todas abiertas. Mientras yo me encontraba abajo en el infierno, han seguido floreciendo dulcemente. Muchos me dicen, ¿cómo puedes todavía pensar en flores? Están ahí, no son menos reales que toda la angustia de la que yo soy testigo en cada jornada. Hay lugar en mí para muchas cosas. Son tan bellas y tan reales las rosas, rojas y amarillas. Es tan bello el real y real el jazmín que florece en medio del fango y que perfuma y emborracha con su aliento, con su perfume. Todo eso es real. Por eso en ella hay discernimiento y claridad, porque ella supo cantar la belleza en medio de lo más fétido del mundo, para que nosotros sigamos siendo el perfume para un mundo que necesita aliento y consuelo. Ahí está Eti, partera de nuestra alma. Yo creo que sí. Muchas gracias. A ti, Mauricio, muchísimas gracias. Mira que nos has hecho un retrato fabuloso, un audiovisual, porque tenemos ahí un fondo maravilloso que es supremamente inspirador
en el que fíjate que veo que has intentado hacer un retrato en un primer momento de esa humanidad de Betty con todo lo que supone de sus raíces, ¿no? De sus raíces judías, de su familia, de su situación personal, de sus afectos, de sus emociones, de todo lo que bullía en ella en medio de esa lucidez que tenía tan impresionante, intelectual, y que en ocasiones incluso llega a renegar de ella porque le sobraba, sentía que les odiaba tener un cerebro, ¿no? En determinado momento. Y por otra parte, nos haces una aproximación muy hermosa, pues justamente a lo que vinimos hoy. ¿Cómo es que se va gestando en Eti esa experiencia de Dios que llamamos experiencia mística, y que partes hablando de la mística salvaje, esa mística espontánea que simplemente surge sin poner nombre, sin una confesión, pero está ahí, sencillamente se expresa y que de alguna forma está retratando lo que en todo ser humano se gesta en su interior y que Amén. nos llama, ¿verdad? Sin duda alguna. Aquí me interesa muchísimo la manera como tú has logrado mostrar que estas palabras y que esta experiencia que vive Eti está totalmente ligada a un momento que vivimos hoy, en este caso en Sí, Colombia, claro, y que claro. no podemos ignorar, ¿no? Me parece Eso. fabuloso que tú llegues a describir, ¿no? Que estas polaridades en las que ahora vivimos, estos odios en los que ahora las redes nos sostienen, pareciendo como que son la opción, y resulta que Eti justamente todo el tiempo está luchando precisamente con eso, ¿no? Y va descubriendo que solamente desde esa experiencia, seguramente fue la que le dio la lucidez para descubrirlo, porque hasta donde yo sé, desde el comienzo Eti no pensaba así como estás comentando tú ahora. Ella al comienzo tuvo una lucha interior porque sentía odio también por los Claro, nazis, igualmente. claro, Pero es la claro. experiencia que se va gestando en ella, es ese darle cabida a lo otro de sí, diríamos, lo que le fue generando esa nueva manera de ver la vida y desde algo muy propio de todo ser humano y que normalmente evitamos, que es el asunto de nuestra fragilidad, ¿no? Justamente por esos resquicios, por esas endijas de nuestros quiebres y heridas, si las asumimos es por donde se va colando la posibilidad y la dimensión del amor, diríamos, ¿no es Qué cierto? belleza. Eso sería un Sí. poco como lo que yo sé, que hay muchas cosas muy hermosas y que seguramente acá nuestra querida Lee, nuestro querido Andrés van a querer comentar contigo, no me quiero extender. Entonces, por eso, si estás Lee por allí, te voy a dar la palabra para que compartas un poquito y dialogues con el padre Mauricio. Adelante, Lee. Mauricio, Hermosa. gracias. Mira, Hermosa. bellamente nos dejas preocupados. En el sentido de la antes de ocuparnos. ¿Qué hay que hacer antes de ocuparnos? Ay, Lee, hermosa. Bueno, mira, lo primero, el escenario. Realmente ese templo debe ser precioso. Tengo algún Es día que bello. conocerlo, con esos ventanales apuntados o en ojival, que nos recuerdan justamente el gótico, Es que es gótico. hacia el trascendente, elevarse, y la vidriera que deja transparentar la luz, que es lo más místico a lo largo de toda la historia Amén. del arte, ¿no es cierto? Y es que bellamente también nos has traído, cuando tú hablabas de Eti, que habla del barracón, de los trapos, eh, también nos traes y nos hablas, porque yo sé que lo sientes, del alma de las cosas. Entonces, cómo las cosas tienen un alma que nos van revelando. Divino. Y así lo has hecho, nos has hablado cómo eso que nos escuchamos desde dentro, Dios va inspirando, bellamente nos lo dices. Es decir, en la medida en que nos vamos como escuchando por dentro, vamos siendo capaces de transparentar como los ventanales a Dios, como la luz que sale hacia los otros. Es el escenario y el contenido ha sido precioso, desde luego, porque es que lo vives y lo llevas dentro. Tú que eres un hombre que está siempre
tan íntimamente ligado al misterio Amén. abierto, como es el misterio de la encarnación. Divino. Esa trascendencia que se hace carne. Qué belleza. No, eso. Y entonces, eso es lo que me ha dejado preocupada. ¿Cómo lograr encarnar eso que tan bellamente nos has dicho en nuestra realidad? Hace poco me decía un grupo, pues, de laicas, me decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene la vida contemplativa? Bueno, porque ya la vida un poco más activa de los religiosos, pues se le puede encontrar el sentido en un obrar directo, ¿no es cierto? Claro. Pero la vida contemplativa no le encontraban sentido porque quizás también nos hemos separado de la capacidad de contemplar el misterio y de comunicarlo quizás. Entonces, eh, eso es pues tremendo. Eh, Sí, no, mira, Lee, lo que estás diciendo es muy importante. Yo creo que mirando a Eti y reconociendo a Eti también, hay que apuntar la mirada a lo germinal, a lo que aparentemente no cuenta, a lo que aparentemente es ineficaz, a lo que aparentemente como que no vale, ¿cierto? Pero que tiene un valor en profundidad que solamente lo puede descubrir un contemplativo, o sea, alguien que rompe simplemente en lo observable o lo medible de los actos y entra a una dimensión del misterio y de la parte espiritual. Por eso, en lo germinal va aconteciendo todo eso. Desde ahí tiene un sentido la vida contemplativa, indudablemente. gracias. Es que como quisiera que esta gente te estuviera escuchando porque es un interrogante, ¿no? Sí, claro. Eso, Claro. lo que dices, que hace lo germinal, ¿no? Lo Que es germinal. una persona contemplando Sí. y siguiendo el misterio de Dios, el camino hacia el Señor, un poco como en solitario y sin hacer nada, entre Sí, comillas. pero asumiendo también el destino colectivo de una sociedad por la cual está inmolando su vida desde otra perspectiva, desde otra comunicación, desde otra forma de símbolo, de expresión. ¿Sí? Desde eso habría que mirarlo. Y a los mismos contemplativos hay que ayudarles a que vivan con mayor delicadeza también, también su entrega, su entrega. A partir de ahí, yo pienso que todo esto tiene un gran sentido. Eh, sí, fíjate que alguien compartía una comunidad de contemplativas, no las carmelitas, que estaba llegando gente que había sido gerente de bancos, médicas, pero que llegan totalmente Es ella. decepcionadas de toda la esquizofrenia que vivimos a hacer oración, ¿no? Eh, qué Es, belleza. es una cosa que da que pensar. A rehacer el ser, a descubrir el ser, que nos lo está matando, nos lo está matando el afuera y la eficacia, que todo tiene que ser eficaz. Sí. Pero tiene que ser eficaz. O visceral, como nos decías también, Será. con tanto acierto, ¿cómo habrás tú pasado desde allí de donde estás? Uf, hemos Contemplado, visto todo. escuchado mil cosas, ¿no? Sin sentido, porque es que destruir por destruir es a veces hacer unas peticiones que ya se están gestionando, pero que Sí. ni se han enterado que ya se están gestionando, de no saber qué piden, es totalmente la rabia sin, sin, Y a la vez, Lee, ¿qué significaría para nosotros ser en este momento el corazón pensante? O sea, ahí tenemos una deuda con nuestra sociedad muy, muy grande nosotros, muy grande. Y siento que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Y eso es un camino martirial, profundamente. Ser un corazón pensante en este momento, ser
conciencia ser una dimensión crítica en este instante, o una dimensión, porque ahí está consolando también al otro y igualmente está alentando a un cambio, a una posibilidad, pues es una urgencia que tenemos nosotros, una deuda muy, muy grande. Sí, estoy pensando, ¿sabes qué? En la manera como tú nos lo has planteado, como tan humana, cuando hablas, por ejemplo, de la embriaguez, Ah, embriagaos, porque es que para que el peso del tiempo no destroce vuestros hombros, ni otras cosas, ¿no? Entonces, ya Pablo hablaba que el Espíritu Santo era como un vino que eh, embriagaba el corazón del hombre, eso, exacto, embriagados del Espíritu. eso. Entonces, fíjate que me acordaba de Maturana, Les que hace falta poco vino. nos dejó, es decir, él hablaba de una mística laica y esa manera de presentarla tú sí que nos va conectando con el muchacho de la calle que tiene alguna razón para protestar, Claro. pero que hay que llevar eso, el corazón pensante, que la gente crea a la iglesia, que si tú sales y te identifican como el padre Mauricio, como el fraile, seamos capaces de recuperar la palabra válida para las personas que están fuera, porque ese ha sido otro problema, la pérdida de credibilidad Sí. como institución. Y Ah, entonces es doble misión, sí. es encarnar eso y a la vez ser palabra creíble, diría yo. Es cierto, es cierto, es Sí. cierto. Gracias, Lee. No, a ti, Gracias. gracias. Muchísimas gracias, Lee. Yo quisiera finalmente darle un momentito la palabra a Andrés para que nos comente un poquito desde su visión filosófica también y desde su experiencia religiosa lo que ha sido este momento para ti. Palabras hermosas, iluminantes, las del padre Mauricio, además, como dice Lee, en un lugar maravilloso como es el templo, ¿no? Y el templo cristiano, el templo católico, lugar de consuelo, lugar de encuentro, ¿no? Entonces, me ha parecido hermoso el recorrido que ha hecho por toda la vida de Lee, ¿no? Y realmente ha suscitado muchas preguntas, ha contestado otras. Yo siempre, cuando leí por primera vez los diarios de Eti, me hacía la pregunta de si era o no mística, ¿no? Entonces me parece que aquí da una respuesta muy, muy valiosa de que efectivamente es una nueva forma, o no digámoslo una nueva forma, sino es una forma muy profunda de misticismo en el mundo. Y ahí es donde surge la pregunta que me ha marcado, digamos, toda mi vida. Yo he sido durante muchos años funcionario o abogado, he estado siempre en la ciudad, en el mundo. Por mi profesión he estado bajo el imperio de la ley. Soy obsesivo por mi oficio con ese cumplimiento de la ley, pero cada día me aparto de ella, no porque vaya a incurrir en la violación de la ley, sino porque creo mucho una frase que dice Rilke en los cuadernos de Mallory Bridge, que yo creo que iluminó mucho a Eti y también la explica, y es que en la ciudad no hay perdón, dice Rilke. Cuando recorre París dice, en las ciudades no existe el perdón. Y pues Kafka también nos ha hablado mucho del tema tan profundo de la lejanía real del hombre frente a la ley y sobre todo de la ley frente a la justicia. Pero más allá de eso, siempre digamos, la pregunta que me surge es, ¿dónde está el límite? Porque el padre la ha planteado cuando ha hablado de todas estas personas que pasan, las protestas, los enfrentamientos, las muertes, el clamor de los jóvenes por ser escuchados y por ser acompañados en estos procesos, ¿no? Por otro lado, también la cantidad de actos de violencia, de destrucción de personas que mueren, de personas que son heridas. Y uno digamos, tuvo en su juventud una formación
en la cual la mística era vista en clave de ascetismo, de Sí, separación. exacto. Por eso siempre me ha parecido tan hermosa, y creo que la novela más hermosa que he leído, Los hermanos Karamazov, porque allí aparece al final el mandato que le da el Stare Sósimo a Alyosha para que no ingrese o no permanezca en el convento, se retire del convento y vaya a la ciudad. Y le dice que su misión es la ciudad. Eti de alguna manera fue víctima de la ciudad, una ciudad que llamémosla en ese momento nacionalsocialismo, en otro momento se llamará maoísmo, en otro momento se llamará estalinismo, en otro se llamará de muchas maneras, pero siempre será el universo de la política, de los hombres de poder, Claro. y de la ambición y del poder, que todo lo hemos visto en los grandes trágicos griegos, que siempre está asignado por esa ibris, por esa desmesura, cuya imagen más patética la encontramos, por ejemplo, en Edipo. Entonces uno dice, ¿cómo apartarme del mundo? ¿Cómo estar en él? ¿Cómo estar en él sin ser victimizado por él o sin convertirme en victimario? Porque muchas veces también uno termina con la indiferencia convirtiéndose en cómplice del sufrimiento de otros. Creo que el problema más grave que tiene la sociedad contemporánea es la indiferencia. Y creo que la indiferencia es producto del el exceso de información, de la entrega permanente de datos que van haciéndonos perder la facultad de discernir, la palabra discernimiento, hoy que cumple 500 años San Ignacio, la palabra discernimiento, que es tan fundamental, ¿no? Es saber discernir. Pero hay momentos en la vida en que uno quisiera aislarse, irse al monasterio. Y en el monasterio, la sociedad contemporánea le dice, no, si en el monasterio hay cosas peores, y vemos noticias y vemos todo el tema de juzgamientos, etcétera. Por eso creo que Eti sí ofrece una perspectiva diferente, pero es una perspectiva en la que aún uno dice, ella de alguna manera fue mártir. Fue un mártir que supo convertirse en bálsamo, supo hacer de su vida una entrega a los otros de ese encuentro con Dios, que es realmente lo que creo que nos explica como personas a lo largo de la vida. Pero siempre queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo conciliar el mundo sin perdón de la ciudad, el mundo donde la ley es inaccesible o accesible a muy pocos, y ese afán de encontrar a Dios que habla con nosotros en soledad? ¿Cómo articular eso? O si es una imposibilidad, pues vivirlo, ¿no? También. Es más como eso lo que quería compartir con el padre, porque también esa pregunta la siento cuando uno sale de la oficina y ve unos jóvenes tirándole piedra a la policía, policías descalabrados, no me acuerdo ahorita cómo se dice, muchachos golpeados, gente arrastrada, gritos, y jóvenes que le dicen a uno, pero comprométase. Entonces, ¿cómo ve el padre el tema del compromiso desde la mística? ¿Podemos desde la mística tener un papel social o es mejor el monasterio? Como el dilema, como tenían su dilema Alyosha en Los No, hermanos Karamazov. mira, yo pienso que la mística no puede generar nunca una fuga mundi, sino que la experiencia de Dios indudablemente es una experiencia que nos lleva hacia el otro. Desde ahí yo creo que podríamos ver vocaciones particulares, pero aunque sean particulares tienen un común denominador, y es que la experiencia de Dios siempre te lleva hacia el otro, sea en la clausura de un monasterio, sea en la clausura del convento particular, sea en la calle. Siempre la experiencia de Dios tiene una dimensión comunitaria, social, afecta al otro y da unas entrañas donde nos aleja a nosotros del demonio de la indolencia, que yo creo que es algo que tú estabas anotando. Desde esa perspectiva, yo sí siento que la atracción que nos hace Eti desde una persona de la calle nos está enseñando cómo es posible
llegar a cuotas tan altas de la vida en el espíritu, manteniendo un corazón o alcanzando un corazón en la inocencia, porque la inocencia es algo que se llega a alcanzar, no algo que tuvimos y perdimos, sino que algo que estamos llamados a alcanzar, y es Dios quien nos hace inocentes a nosotros, o sea, que nos da una capacidad de una bondad, de una solicitud, de un bien, de un favor hacia el otro, en donde no me estoy buscando a mí mismo, ¿sí? Donde no estoy buscando mi aplauso ni la rentabilidad hacia mí, sino que me estoy dando, ese es el éxtasis real del místico, eh, para el otro, y donde mi vida está amparado en alguien mayor. Yo creo que el perdón es la obra por antonomasia de Dios. Cuando las discusiones que había con Jesús, ¿cómo se atreve este a perdonar? Es porque Jesús está hablando como Dios, solamente Dios perdona. Entonces, el perdón es algo que puede acontecer en nosotros a través de lo que la misma Eti nos está comunicando. Es embriagada de un Dios que le da una fortaleza donde ella siente que en definitiva nadie le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque ella se siente protegida, amada, su dignidad está intacta. Entonces, ante esas realidades externas que a ella la puedan herir a nivel óntico, pues ella tiene ya una coraza muy fuerte porque ella sabe quién es, quién la ampara y cuál es su nido y cuál es su fuerza. Desde ahí el perdón casi que fluye como una mirada absolutamente compasiva ante el agresor, ante el que está haciendo el mal. Yo creo que cuando el amor es más grande que la ofensa, existe el perdón. Pero si la ofensa es más grande que el amor, el perdón no llega nunca. Y ese amor reinante en el ser humano posible es la acción divina. A partir de ahí podemos formular un perdón. Pero si la ofensa es más grande que el amor, el perdón no llega nunca. No sé, pues por eso es una tertulia muy fresca Sí, para que pero hablemos. muy Una valiosas. realidad muy dura. A mí me parece que lo último que tuvimos en Colombia de los diálogos hace un mes, yo creo que ahí hay una lección muy grande por aprender eh, entre todos. O sea, ¿qué pasó en ese encuentro? ¿Qué hay ahí? Había dos voces, si había resonancia o había una disonancia. Desde dónde estábamos hablando, quién hablaba, quién recibía, qué queríamos decir. Eso es lo que se está gestando ahí. Eso es lo que está gestando ahí. Muchas gracias, muy No, valiosas no, yo no las sé, palabras. a ti, gracias. Querido Mauricio, muy bien, muchísimas gracias de verdad. Antes de decirte gracias por última vez, quiero compartirles a todos las actividades que por fin ya varios estaban diciendo, ay, ¿cuándo vamos a retomar actividades? ¿Cuándo vamos? Entonces quiero compartirles un momentico acerca de unas sorpresitas y de actividades que tenemos y una noticia muy bonita que nos va a dar en este momento Desiree, que es la persona que nos está en este momento apoyando en nuestro proyecto social, nuestra obra en el Codito. Así que creo que ya están viendo la pantalla y quiero decirle a Desiree, si eres tan amable de compartirnos esto que quieres decirnos. Mauri, gracias. ¿Cuánta gente apuntó? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Desiree. Me encargo de coordinar las diversas actividades que se realiza el proyecto social de la Fundación en el sector del Codito. Y en esta oportunidad vengo a comentarles que actualmente tenemos nueva sede que próximamente va a ser aperturada, donde podremos realizar la atención de las familias que allí pertenecen. Esta sede tendría un funcionamiento exclusivo para la fundación, ya que antes compartíamos espacio con la parroquia San Juan Diego, que pertenece a
a este sector, por lo que en este momento estamos requiriendo del equipamiento de diferentes mobiliarios. Entonces, la intención del día de hoy es invitarlos a que sean parte de este hermoso proyecto donde además de acompañar la vulnerabilidad humana, intentamos construir sueños, forjando un futuro estable emocionalmente tanto para los niños como para su familia. Entonces, bueno, le compartimos la información de los números de cuenta de la fundación, los números de teléfono donde podrán tener mayor información. La idea es que este espacio podamos equiparlo con todo el mobiliario y todo lo necesario para poder atender a esta población. Y bueno, contamos es con la generosidad de cada uno de ustedes, con esos corazones bondadosos que sé que quieren ser parte de este proyecto también. Gracias.